Para este video me gustaría compartir varias frases, refranes o dichos, o como sean que lo conozcan. Acá va el primero. Número 1. Existen dos tipos de motociclistas: los que se han caído y los que se van a caer. Así que dejen acá en los comentarios con cuál se sienten identificados por alguna situación que hayan vivido. Por acá haciendo una paradita técnica porque estoy tratando de conectar, ojalá me salga. En este momento estoy hablando por el intercomunicador conectado a una nota de audio directamente en el celular, no del WhatsApp, sino de la aplicación pues de grabación de audio, y esto me tengo que ponerla acá en el video. Vamos a ver si soy capaz y ojalá me salga, porque es algo complicado a veces esta logística de grabar y poder hablar en la moto como para explicarle lo que está haciendo. Venimos de la laguna de Guatavita. Bueno, exactamente no pudimos entrar a la laguna. Hombre, qué lástima, había una restricción, no sé si de pronto por un asunto de carretera, por un asunto de seguridad, de regulación turística. Bueno, no quise pues como profundizar mucho en este tema porque no me gusta discutirle pues como a la autoridad. Pues a la larga uno es un turista y hay que respetar al lugar donde se va. En este momento vamos con Julián, con mi primo, a Tunja. Vamos a quedarnos, bueno, a las afueritas de Tunja. Vive Fabio, que es un amigo pues de mi primo, que nos recibió también la vez pasada. Vive en una casa campestre, parce, súper amañadora, pues súper bonita, acogedora. Y allá está también el papá, pues que también muy amable. Ahí vamos a pasar la noche, listo, vamos para la noche. Acá ese es el pensado pues ahí en la casa de Fabio. Y yo creo que mañana vamos para Villa de Leyva. Vamos a ver si Fabio se pega pues como a la rodadita. Villa de Leyva pues está muy cerca. Y también digamos que con el objetivo de conocer un poco Villa de Leyva. Yo creería que ellos van a estar conmigo ese día y se devuelven, porque ellos tienen ya que entrar a trabajar. Mañana lunes festivo, si no estoy mal, ellos ya entran a trabajar. Y yo sí me quedo 1 o 2 días en Villa de Leyva, quiero conocer. Y ya después ya me toca volverme a Armenia pues como para seguir trabajando, porque pues ya los horarios de la universidad vuelve y juega. Mano, que embarrada no poder hacer pues como más viajes, no poder alejarme un poco más. Lo que pasa es que tener en cuenta que cuando uno sube tiene que bajar también, entonces le agregaría pues como muchos kilómetros. Quería subir un poco más en el departamento, pero no se puede por temas laborales. Hablando de esos temas laborales, pues yo creo, bueno, espero que en algún momento se preste la oportunidad y el momento de poder dedicarme solamente a viajar. He estado por ahí pues como analizando esa posibilidad. Es una posibilidad que hay que contemplarla desde muchos aspectos: financieramente, laboralmente, familiarmente, hasta con los gaticos pues que tengo. Pero bueno, ahí vamos pues pegando pues acá el camino. En estos días me he sentido muy cómodo con la moto, ya siento que la maniobro pues mucho mejor. Pues ya llevo pues ya bastante tiempo con la moto, pues bastante tiempo no, 1 año alguito. Entonces no sé, me siento mucho más cómodo. Al momento de hacer la edición de este video me di cuenta de lo que acababa de decir. Tal vez ese exceso de confianza fue un presagio para lo que pasaría más adelante. Número 2. El exceso de confianza es la principal causa de los accidentes de tránsito. Ese es el momento de la caída. Y quiero que ustedes acá en los comentarios coloquen cuál creen ustedes que fue la secuencia de errores que cometí. Unos más visibles que otros, pero que evidentemente error es error y pueden llevar a un desenlace mucho peor. Estaba en primera, estaba en neutro y se rodó. ¿Tú sabes qué pasó, marico? Se rodó. Claro, y la pata más. Sí.
espere que engrane, pero ahí ya, sí, ya. Sí. Mira, ahí está neutro, marica. Y se rodó. Claro, mi imagen está pendiente. Es aquel hijo de puta que te graba. Sí. Bueno, por acá, mientras retomamos, fue una parada técnica, fue una parada a buscar los impermeables, estaba lloviendo, pero sí fueron muchos errores. Primero, pienso que se paró en un lugar en donde no había la suficiente amplitud para parar cómodamente, era mejor avanzar un poco más o ya mojarse, pero no arriesgarnos. Segundo, evidentemente se ve la moto, no sé por qué la coloqué en neutro. Había pues una pendiente, desafortunadamente a veces las cámaras no evidencian bien las pendientes o a veces las distancias. Tercero, no mire antes de bajar, si quieren devuelvan el video, pero se ve cuando pasa un bus casi al momento de yo bajarme, eso fue muy peligroso. Y lo otro es que cuando la moto se cae, lo primero que hago, claro, el impulso, yo lo veo más como un reflejo muy natural, fue intentar parar la moto de una vez, nada de técnica para pararla, arriesgando la espalda, bueno, muchas cosas, muchos errores que cometieron, e incluso en esta parte del video sigo embarrándola, vean que prácticamente sigo parado al borde de la línea, o sea, es peligroso, debí haberme cambiado en la zona verde, pero bueno, estaba nervioso, estaba un poco asustado, estaba cansado. Pero bueno, espero que esto también les sirva a ustedes como aprendizaje de pensar muy bien en dónde van a hacer esos, digamos que esos cambios logísticos para que no pasen este tipo de impases. Y lógicamente pues agregando que me salvó también que el primo iba viajando conmigo. Parar una moto de este volumen y este peso pues lógicamente no va a ser tan fácil. Entonces, como recomendación, si lo pueden hacer, siempre viajar acompañados. O si no, tener algún dispositivo o gato, creo que los hay, que permiten levantar la moto o por lo menos acomodarla en un ángulo para que ya con la fuerza propia sea más sencillo levantarla. Bueno, acá me motivé a colocar otra vez la cámara. Ahora se me cayó la moto que paramos a colocar impermeables, que caía tan extraña. Todavía no he podido procesar muy bien qué fue lo que pasó. Más adelante voy a mirar en la cámara, sí verifiqué que quedó grabado, ahora miré y sí estaba grabado, pero ¿sabe qué me dejó con harto susto? Ahora que estábamos arrancando otra vez, mi primo por el intercomunicador me dijo que me pasó un bus al lado, que justo cuando me caí y que lo vio en el retrovisor. Y eso ya me dejó bien preocupado, porque imagínense una parada técnica de una caída tan infantil y pasa un bus al lado y te mata, pues te coge un poquito y ahí las cosas pasan pues como a peores instancias. Bueno, esperar a ver qué fue lo que pasó, no sé si voy a subir el video. A mí a veces me da mucha cosa subir esos videos porque a veces la gente es bien cruel. Ahí sí aparecen los Valentino Rossi, pues todos son Valentino Rossi, entonces a criticar, pero voy a dejar a un lado como la preocupación por la crítica y voy a darle paso pues como a la crítica constructiva de pronto para que ustedes estén más prevenidos. Esos son excesos de confianza. Yo estoy seguro que ahora la caída que tuve fue un exceso de confianza. Bueno, retomando, ya llegamos a Tunja, vamos a amanecer acá, vamos acá donde Fabio y mañana vamos para Villa de Leyva. Yo creo que hasta acá dejamos entonces, o hasta acá voy a dejar de grabar para ya descansar y vamos a almorzar. Un abrazo pues parcero para todos y buenas rutas. Este video lo voy a cerrar con una frase de un filósofo colombiano que me dijo en algún regaño de mi juventud. Vea, usted conduzca como quiera, usted ande a la velocidad que quiera. Yo no puedo andar todo el día pendiente a qué velocidad maneja. Eso sí, tenga en cuenta que usted es el que decide a qué velocidad se estrella. Atentamente, mi papá.